Pertenecía a la Fuerza Emergente, una mamada del ayuntamiento. Cuando tenía más o menos 21 años, después de que quiebra mi negocio de enchiladas, mi papá se encontraba trabajando con un grupo de empresarios que tuvieron la oportunidad de ser el grupo cercano al presidente municipal que quedó en turno en ese ayuntamiento. Tenían más o menos un año que se acaban de integrar al ayuntamiento y él estaba trabajando con ellos, asesorándolos, era parte de su equipo de trabajo. Recuerdo que parte de la búsqueda que tuvo para supuestamente mejorar mi calidad de vida y poderme llevar a un nivel que fuera más digno desde sus propias palabras, pues fue integrarme al ayuntamiento. Y me convertí en funcionario del ayuntamiento, en burócrata. Nunca tuve una base, nunca tuve un puesto de verdad. Yo me integré a algo que ellos llamaban Fuerza Emergente, que desde mi punto de vista es una mamada, porque yo la verdad es que nunca hice nada en el pinche ayuntamiento. Y no lo digo con gusto, lo digo con cierta vergüenza, la realidad. Por eso es que precisamente no trabajé mucho y decidí mejor irme. La verdad es que muchas personas estaban en esa Fuerza Emergente nada más por ser amigos o conocidos, o oportunidades que se les daban a terceros y que bueno, pues los metían bajo ese programa o bajo esa facilidad. Yo ahí aprendí la verdad que hay muy buenos burócratas que trabajan muchísimo, pero que hay muchos otros que estorban y que no hacen absolutamente nada. Es muy triste decirlo y no me da miedo ni pena hacerlo, pero la realidad es que 1/3 de los burócratas son los que mueven a las instituciones. Los otros 2/3 están sentados o sin hacer absolutamente nada, o perdiendo el tiempo, o echando a perder el trabajo de los que sí. Yo me integré a la dirección de servicios municipales, que estaba a cargo de un empresario con el que hacía buenas migas mi papá. Y bueno, estaba en la Dirección General de Servicios Municipales. En esa dirección general a mí me llevaron a Centro Histórico, y ahí en ese Centro Histórico pues también viví mi primera experiencia como parte de un gobierno, ¿no? Y recuerdo que fue totalmente contrario a lo que yo a lo mejor pensé, porque también fue mi primer trabajo formal, por así decirlo, de oficina. Yo tenía una visión utópica de las cosas. Yo suponía que iba a llegar con una carta de presentación, que me iban a decir todas mis funciones, que iba a tener una gran capacitación, que me iban a decir, ten, aquí está tu escritorio, aquí está tu computadora, y etcétera, cantidad de cosas, ¿no? Como yo creo que la mayoría de los jóvenes antes de entrar al mundo real suponen, pero no, pues las cosas no fueron así. A mí me llevaron a una oficina en el centro y me dejaron en una mesa junto con otros 3 compañeros que tampoco sabían lo que tenían que hacer ni qué estaban haciendo ahí, y ellos tenían unos 5 o 6 días más de haber entrado. Recuerdo que mi jefa tampoco tenía gran idea de lo que se hacía y que nos tenían en un claro desperdicio. Yo siempre he sido muy inquieto, entonces pregunté qué se tenía que hacer. Me dijeron, no sé, hay que esperar a que nos den instrucciones. Le pregunté a quien tenía más tiempo qué se hace aquí, y me dijo, no, bueno, pues aquí nosotros nos encargamos de mantener el centro histórico. Digo, a mí me quedaba claro por el nombre, pero yo quería saber cómo, cuáles eran los procesos, los protocolos. Nadie me lo pudo decir. Y así una gran cantidad de direcciones se viven, así una gran cantidad de instituciones navegan. Yo me metí a analizar la ley, porque hay una ley de centro histórico, hay un reglamento de centro histórico, manuales que existían, y me quedó total y perfectamente claro de qué se trataba centro histórico, cómo es que había sido diseñado, cómo había nacido, cuál era la idea original. Y era una institución muy noble, porque la verdad es que estaba diseñada para poder preservar, conservar y enarbolar, engrandecer todo el patrimonio del centro histórico, tanto el arquitectónico como el cultural, como
el de servicios como el de diferentes cuestiones, ¿no? Las palapas, que por poner un ejemplo, la palapa de nuestra plaza principal es un monumento histórico que pocas personas saben cuál es el verdadero origen y cuántos años tiene. De eso se supone que nos encargamos nosotros. La realidad es que otros años anteriores hubo quien hizo remodelaciones completas de iglesias, de monumentos, quienes propusieron cosas gigantescas, pero no. En este caso nosotros nos dedicábamos a levantar parte de los focos que estaban fundidos, de las coladeras que estaban rotas, de las banquetas que no estaban pintadas. La realidad es que no solo me aburrí, sino que en algún punto me avergoncé de que pues esa fuera la labor que se estuviera haciendo para el ayuntamiento. Yo creo que cuando uno va a laborar, como me queda claro que muchos sí lo hacen y muchas direcciones sí tienen un buen control, esa no fue mi experiencia. Cuando uno va a laborar para una entidad de gobierno, pues hay que darlo todo, porque prácticamente se le está sirviendo al Estado y a todos los demás ciudadanos que pagan sus impuestos y que contribuyen para que tú les sirvas, y estar ahí como navegando para mí era lo peor. Aparte, claro, de que el salario era muy bajo. Yo ya tenía una pequeña, ya estábamos de cierta forma acostumbrados a tener una vida un tanto distinta, que no alcanzábamos, que por más que yo a las 3, 4 de la tarde que salía me iba a repartir una cantidad de paquetes de enchiladas para poder tener recursos, de todos modos la suma no nos daba lo que antes nos daba cuando teníamos la distribución. Estuve tratando de escalar, estuve tratando de hacer pininos, de llevar propuestas, de proponer programas. La verdad es que poco le interesaba a muchos. Lo que sí tengo que reconocer y tengo que agradecer es que ahí conocí irónicamente a quienes en el futuro se volverían mis socios o incluso altos directivos de mi corporativo, porque ahí tuve contacto y compartí, recibí muchos buenos consejos y algo de asesoría, por qué no decirlo, de quien era el segundo o el tercero al mando, quien era un director administrativo de nombre Reinaldo, que más tarde, algunos años más tarde, 3 o 4 años, 5 años tal vez, se convertiría prácticamente en mi mano derecha y en uno de los socios que me ayudó a levantar mi corporativo. Orlando, que es otra de las personas que también son muy muy cercanas a mí, lo conocí ahí también en una posición similar, 3 o 4 posiciones más arriba que yo, porque yo era el ayudante del ayudante del ayudante. Pero me queda claro que Dios es grande, siempre tiene un plan y siempre hace las cosas con un objetivo y con una visión. Yo tal vez no aprendí mucho en el ayuntamiento, tal vez no hice grandes cosas, pero sí me queda claro todo lo que a veces hace falta y lo que no se hace. Y sí conocí personas extraordinarias que si no hubiera estado ahí, al menos por esos meses, no hubiera conocido. Y si no las hubiera conocido, seguramente no hubiera podido en el futuro lograr levantar el gran corporativo que logré hacer. Porque años después, quien era el jefe del jefe del jefe del jefe del jefe, ahora era mi socio. Ahora con una visión distinta, ahora con un objetivo diferente, pero en fin, todo nació en un solo punto. En esos puntos en donde a mí me queda claro que a veces de las cosas complejas, a veces de las quiebras, a veces de los momentos malos, a veces de lo que no ves como una gran oportunidad, a veces esos solo son escalones para que puedas ir por lo que verdaderamente está destinado para ti.